Buenas tardes. ¿Logran escuchar bien? Buenas tardes, les saluda Gabriela Minaya, licenciada en Educación Especial, especialista en problemas de aprendizaje. El día de hoy vamos a conocer algunas señales de alerta en etapa escolar. Estos problemas de aprendizaje se presentan antes, durante y después, pero es importante identificar las primeras señales en la etapa inicial. Coloco la etapa inicial porque es una de las partes más importantes dentro de la educación. Acá los niños aprenden mediante el juego, el descubrimiento, sensorial y auditiva. Y esta es una de las etapas que nos lleva a identificar esas primeras señales. Es importante también que la maestra del aula esté atenta ante estos indicadores, al igual que los padres de familia. Voy a mencionar algunos. Y son dificultad en los procesos cognitivos, en la memoria, atención y percepción, dificultad para evocar, dificultad para recordar algunas imágenes, algunas frases cortas, palabras, que son repetitivas de manera constante por la encargada del aula, ¿no? O en casa también. También esta señal de alerta es el razonamiento, la dificultad en comprensión verbal, de oraciones cortas con apoyo visual o textos cortos utilizando también imágenes. Dificultad en expresión verbal. Y una de las más importantes, una señal de alerta a la cual tenemos que estar mucho más más atentos, son la dificultad en las habilidades fonológicas. Estas habilidades fonológicas toman potencia o se trabajan mucho más casi en un inicial de 5 años. Dentro de estas actividades, o dentro de estas señales que no logran evocar, que no logran recordar imágenes, que no logran tener el vocabulario adecuado, que les cuesta seguir ese seguimiento de instrucción, tener esas órdenes sencillas que se les da. Acá tengo un breve ejemplo donde se puede observar, bueno, tenemos que estar alerta cuando los niños presentan dificultad para identificar la imagen que se les da, que son imágenes sencillas, que demoren recordar y que les cuesta seguir la indicación de trabajo, seguir un orden, una secuencia. Pero también mencionamos y coloco alerta a esto de las habilidades fonológicas, que son las más importantes, que son los procesos que se deben tocar antes de trabajar la lectura y escritura. Son procesos que no podemos saltar, son procesos que no podemos evadir o pasar por alto. Uno de ellos es la habilidad para poder diferenciar o identificar las palabras que forman una oración. Por ejemplo, podríamos decir, la niña juega, o la niña juega con la pelota. Identificar que una oración está formada por palabras. Otro signo de alerta es la dificultad para identificar cuántas sílabas tiene una palabra o cuántos trocitos tiene la palabra. Por ejemplo, si yo le digo la palabra sol, él podrá decir, si presenta una dificultad persistente, podría ser que la palabra sol lo divide en sol. Entonces, tenemos que estar alertas a ese indicador y trabajar con otras estrategias para cerciorarnos si está bien lo que está, el avance o cómo está yendo, ¿no? En la parte de segmentación silábica. Otro signo de alerta es la dificultad para identificar las letras del abecedario, y más aún identificar el sonido de cada letra, porque cada letra tiene un nombre y también tiene un sonido correspondiente. Este tema de habilidades fonológicas, como les mencioné, es la base más importante en la primera etapa, en la etapa inicial. Podemos identificar cuando en el aula se realizan estas actividades y vemos que nuestro niño o niña no logra habilidades en conciencia léxica, en conciencia silábica o identificación de letras o sonidos. Además de eso, podemos decir que en la etapa inicial es una de las que nos lleva a poder dar un tratamiento o una prevención
en el momento correcto, en el momento adecuado. Y la mejor sugerencia para esto es pedir apoyo de un especialista en aprendizaje junto a un equipo multidisciplinario para realizar las evaluaciones correspondientes. Inicial, pasamos al nivel primaria. Y bueno, si en el primer nivel o habilidades fonológicas no se ha dado la base, entonces por ende la primaria que va a llevar el niño o niña, va a tener dificultades persistentes o severas, ¿no? Es importante identificar estos errores o estos signos de alertas a temprana edad, y uno de ellos sería la lectura con errores, ¿no? Niños que al leer pueden cambiar una letra, niños que al leer pueden cambiar palabras, sílabas, dificultad para cambiar una palabra rápidamente, presentan una lectura lenta, con silabeos, y esa lectura lenta en silabeos no le va a permitir más adelante una comprensión, porque va a estar más centrado en decodificar, va a estar más centrado en darle el sonido a esas letras para formar sílabas y palabras en comprensión. Ahora, haciendo un punto aparte, no vayamos a pensar que en la etapa de 6 años el niño o niña no va a poder presentar estos errores. Es formal. ¿Por qué? Porque cuando se inicia la lectura, este silabeo, esta lectura lenta o vacilante es parte del aprendizaje, parte del nuevo aprendizaje que el niño está teniendo. Cuando pasamos esa etapa o esos primer medio año, meses de atención en el colegio, y seguimos viendo que esa dificultad persiste, ese silabeo sigue incrementando, esa lectura silabeante, esa lectura lenta sigue, entonces sí tenemos que hacer una pausa para poder comentar y decirle al padre de familia, y el padre de familia poder tomar la decisión correcta de consultar con un especialista. Otro signo de alerta es dificultad para leer palabras poco frecuentes e inventadas, ¿no? Le cuesta leer palabras nuevas, palabras que no conoce, palabras largas, en las que puede leer las primeras 2 sílabas y la última sílaba las puede inventar. O puede cambiar la última letra de la palabra y formar otra. Después, otro signo de alerta es la dificultad con la entonación y pausas en signos de puntuación. No respeta los signos, no reconoce las pausas que se tienen que hacer y la entonación adecuada. También puede ser, o se da esto pues por los errores de la lectura y por los silabeos que realizan, ¿no? Tiende a parar de manera constante. Y dificultad en la comprensión lectora. En cuanto a la comprensión lectora, no solo es necesario leer. Si leo, no voy a tener una comprensión de todo, no es eso. También necesito de varios apartados. Uno de ellos es el vocabulario, uno de ellos es una fluidez, tener experiencias, poder interiorizar aquellas preguntas de tipo literal, y bueno, ¿no? Es un conjunto toda la comprensión. Ejemplo de palabras inventadas o palabras que son poco comunes, ¿no? Casi siempre los niños o niñas tienden a cambiar o inventar, ¿no? Cuando se aceleran a leer o cuando recién están iniciando. Pero ya con el pasar del tiempo, con el pasar de la atención, estas dificultades no pueden ser persistentes y severas. Estas dificultades tienen que ir disminuyendo. Si notamos que estas dificultades continúan, son permanentes, pues sí es recomendable la evaluación como se les menciona, ¿no? O una intervención terapéutica. Acá tenemos un ejemplo de cómo un niño, bueno, llegado de segundo grado, presenta este tipo de errores en la escritura. Y acá, bueno, acá tiene que decodificar, porque tiene que mencionar la palabra cocina, la palabra manguera, la palabra guitarra, la palabra helado, ¿no? Podemos observar dificultades ortográficas, más que todo dificultades ortográficas, ¿no? Y reconocimiento de Gegi, que está en etapa para poder intervenir. Otro ejemplo claro, para que ustedes los puedan entender, es cuando existe esta dificultad persistente o severa
de escuchar a cada rato, ¿no? Junto o separado, mis, junto o separado, mamá, escribo junto o separado, ¿cómo lo hago? Entonces puedo decir acá que las habilidades de conciencia fonológica no han sido trabajadas o potenciadas, ¿no? En una primera instancia, en un primer grado, en la primera etapa del primer grado, sí podemos tener estas dificultades. Sin embargo, con el pasar del tiempo no puede pasar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que lograr la parte léxica, tiene que interiorizar que una oración está formada por palabras que se separan, ¿no? También podemos encontrar errores fonológicos, léxicos, errores ortográficos, MP, eso es un niño de tercer grado, sustitución por punto y modo de articulación, con las típicas letras como el D y B, ¿no? Que preocupa mucho a los papás, ¿no? Y más que todo va relacionado a la parte fonológica. Y la intervención en estos casos pues, tendría que ser de inmediata. Pues se imaginan ustedes de no tener una buena base en el nivel inicial, de repente escuchar, pasará, dejemos que haga bien el primer grado, en segundo grado, pasar en tercero, cuarto, y bueno, llegó secundaria. Y estas dificultades ya no van a ser simples, estas dificultades van a ser persistentes, van a ser severas, y tenemos que analizar bien, pasar ciertas evaluaciones para poder diferenciar si es un problema general del aprendizaje, no sé, debido a alguna comorbilidad, algún tipo de discapacidad intelectual, o también una dificultad específica en el aprendizaje. Tenemos que analizar bien, no dejar pasar y tomar las acciones necesarias. En secundaria casi siempre se observa dificultad para recordar lo leído y baja interpretación, ya que es un tema más alto, ¿no? Dificultad para leer con fluidez, escritura desordenada e incomprensible, y dificultad para crear un texto y organizar ideas. Eso es lo que más vemos, ¿no? Cuando llega a la consulta, ¿no? No logra escribir un texto, o tiene ideas, pero no las organiza, lee con baja fluidez, lee lento, omite, sustituye algunas palabras que no le permiten la comprensión. Recuerden también que la comprensión no es sola, no es unitaria, la comprensión viene con el vocabulario, la comprensión viene con las experiencias, identificar personajes importantes del texto, y muchas cosas, ¿no? Que nos van a llevar a comprender. Pero sí es necesario tener una lectura fluida, una lectura que nos va a llevar a recordar lo leído. Este es un ejemplo de un paciente de quinto de primaria. Si se dan cuenta, su tipo de redacción es muy corta. Tiene ideas, pero todavía son, falta complementar más, ¿no? Falta llenar algunas experiencias, colocar un poco más en el inicio, medio, final del texto, ¿no? Pero está en quinto, porque todavía es un nivel bajo para el grado y para la edad. Es un paciente que ha pasado de evaluación, y he colocado esa imagen para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿no? Tengan una idea de cómo es, o cómo se puede trabajar la redacción de un texto corto. Antes de pasar a este tema, perdón que salté, nuevamente recalcarles y hacerles entender para que ustedes tengan esas señales de alerta mucho más perenne, o estar pendientes de las personas que están, niños o niños que están a su alrededor, son detectarlas antes de tiempo. En el nivel inicial hay que estar alerta a las primeras dificultades, consultar, leer, buscar una información adecuada. No solo es voy a buscar a una persona que le haga reforzamiento, que realice reforzamiento escolar. Puede ser que sí funcione en un inicio, pero si esa dificultad sigue siendo persistente y severa, entonces ya no va a necesitar de un reforzamiento escolar. Lo que va a necesitar es la evaluación de un especialista en aprendizaje, y de repente complementar con otros tipos de evaluaciones con el equipo multidisciplinario, que sería lo más correcto, ¿no? No dejemos pasar, no digamos, llega el primer grado, sí, poco a poco, en segundo estará logrando un poco más, no dejemos pasar. Estas señales de alerta, lo recomendable es pedir apoyo a un profesional. Y también, bueno, tener en cuenta de que la parte emocional
tiene que ser trabajada, ¿no? Imagínense ustedes estar un niño de tercer grado que no haya concretado su lectura, que tenga muchos errores y que observe que sus compañeros sí siguen el ritmo y que él no, pues imaginemos ese desarrollo emocional del niño, ¿no? ¿Cómo se sentirá? ¿Tendrá ganas de ir al colegio o no? De repente el leer no le va, no lo satisface o no lo llena. ¿Por qué? Porque siente que no complementa todos sus aprendizajes. Su aprendizaje lento, no sigue el ritmo. Entonces no descuidemos el desarrollo emocional, la parte emocional del niño. Que dice, ¿enseñamos a leer distinto? Sí. Actualmente enseñamos a leer distinto, no como hace muchos años que teníamos otra forma de aprender a leer, ¿no? Pero yo aprendí de esta forma, entonces mi hijo también lo tiene que hacer. No, actualmente no. Ahora les comento que hay nuevas investigaciones que nos revelan información sobre cómo funciona el cerebro y la forma correcta de cómo se debe enseñar a leer, respetando los procesos, sin presionar a leer antes de la edad adecuada. La lectura es un invento cultural, ¿sí? Es un invento cultural. Entonces debemos acondicionar el cerebro para que aprenda a leer de forma sencilla. Buscar el método adecuado, un método basado en evidencia, que tenga conciencia fonémica, reglas de instrucción de conversión grafemo-fonema, que trabaje fluidez, que trabaje vocabulario, que se trabaje mucho incluso la velocidad de denominación. Es un método que va a ayudar y va a favorecer a la lectura del niño o niña. Iniciar la lectura cerca a los 7 años. Insistir a leer, o sea, enseñar a leer a un niño antes de esa edad es ir contra todo, ¿no? Vamos a encontrar niños que no se van a resistir. De repente sí, algunos papás dicen, no, pero mi niño empezó a los 4, empezó a los 5. Sí, se entiende, pero de repente más adelante, ¿qué pasa? Esos procesos no han sido trabajados, esos procesos no han sido estimulados, no se han intervenido las primeras dificultades que se presentaron, se saltaron algunas etapas, no reconocieron o solo aprendieron el nombre de las letras, más no el sonido de cada letra. Entonces no podemos insistir o no podemos obligar a leer antes de esa edad, va contra todo. Porque hay estudios, hay evidencia científica que no es lo recomendable. ¿Dificultades en el aprendizaje pueden detectarse desde el nivel inicial? Claro, sí, eso es lo que hemos mencionado. Desde el nivel inicial, nosotros podemos identificar estas señales de alerta. ¿Para qué? Para poder consultar con un especialista, para poder consultar con el equipo multidisciplinario, con otros profesionales, y no dejar pasar el tiempo. No es necesario esperar, iniciar, decir, bueno, vamos a esperar que su proceso de maduración, no podemos esperar tanto, no podemos dejar pasar el tiempo, ¿no? Lo necesario es intervenir. Evaluar, no se asusten los padres cuando vienen a consulta, de evaluar para diagnosticar, no, evaluar para intervenir. Y de acuerdo a la intervención, podemos dar una presunción o podemos llegar a un diagnóstico en conjunto. Pero no se asusten. Recomendable sería asistir a un lugar que brinde las herramientas necesarias para este plan o tratamiento de intervención. Ahora he puesto una imagen de dos padres, una mamá y un papá, y la niña frustrada, ¿no? Se ve esta imagen de una niña pues triste, una niña pues que no sabe por qué los papás pelean, ¿no? Y me imagino que ambos, esto puede pasar porque actualmente pues ambos padres trabajan o uno queda en casa igualmente. Pero vemos que uno de los dos puede dar las quejas, ¿no? Escribe 20 veces la palabra y nada, no la logra aprender, llora, la niña termina llorando y se queja, escribe por escribir, ya pierde el lápiz o pierde los objetos que están a su alrededor, se distrae con facilidad y no se acuerda de las letras, ¿no? Imagínense. Si yo tengo todos estos indicadores, es necesario consultar con un profesional.
es necesario tener una respuesta inmediata, y sobre todo porque queremos que el desarrollo de nuestros niños en aprendizaje sea el correcto, ¿no? Darles la seguridad, en fortalecerlos, y bueno, trabajar en equipo como familia, ¿no? He seleccionado esta frase: leer más en casa no solucionará las dificultades persistentes y severas de la lectura, ¿no? Muchos papás llegan y dicen, nos dicen, ¿no? ¿Pero qué hago? ¿Qué más hago, licenciada? Le hago leer un libro, le hago leer un cuento, ¿qué más hago? Digo eso, ¿no? Si veo, de acuerdo a mi evaluación, de acuerdo a las observaciones, a las señales de alerta del paciente, creo que el niño tiene esas dificultades persistentes y severas en su lectura, escritura o matemática, creo que no va a ser la solución escribir 20 veces la misma palabra, leer el mismo libro 2 o 3, 4 o 5 veces, ¿no? La solución es dar lo que realmente el paciente necesita, lo que el niño necesita. Si tiene que leer una oración o oraciones repetitivas, lo hará. Va a ayudar al desempeño o al desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? Siempre les pido a los papás que lean, que se informen, que siempre consulten, ¿no? Bueno, ellos desean realizar una lectura o un cuento junto a sus hijos, que sean ellos quienes que puedan leer el texto ellos y que realicen las preguntas de acuerdo al nivel de su niño, para no forzarlos, porque si no van a terminar cansándose y pues no van a sentirse emocionalmente bien para poder avanzar con su lectura. Quiero cerrar con esta imagen, bueno, que hace una terapeuta de aprendizaje. Recuerden que les mencioné hace un momento, si los padres ven alguna dificultad, buscan un reforzamiento escolar, ¿no? El reforzamiento escolar es reforzar los temas que se realizan en el aula, ¿no? Por ejemplo, si está haciendo las primeras lecturas de las sílabas directas, MP, S, L, D, entonces veo que mi hijo no está avanzando al ritmo, entonces con una persona que haga ese reforzamiento, ¿no? O si están trabajando otros tipos de temas, también busco apoyo. Pero le digo a los padres que si notan que sus hijos, a pesar de que están llevando ese reforzamiento, ¿no? Y ya la docente en aula identificó señales de alerta, y siguen siendo persistentes y severas a pesar de su reforzamiento, pues requiere de una atención personalizada, requiere de una evaluación, ya sea criterial o estandarizada, de acuerdo, para poder identificar si es un problema general de aprendizaje o una dificultad, ¿no? Y nosotros como especialistas en aprendizaje buscamos que el niño pues se vuelva el deseo de aprender, ¿no? Que establezca, que se sienta bien emocionalmente para que logre obtener nuevos aprendizajes. Sobre todo también identificar cuál es el punto o cuál es la dificultad para poder intervenir a tiempo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. He querido con esta charla que ustedes identifiquen desde un inicio, ¿no? No dejemos pasar, desde un inicio las señales de alerta, ¿no? No dejemos pasar eso, y en primaria no esperemos que el primer grado lo lleve mal, no esperemos que, bueno, como repiten, que vuelva a ser segundo, no dejemos, pidamos ayuda, pidamos apoyo a las personas necesarias para que puedan intervenir. Si dejamos pasar esto, ya no solo va a ser una dificultad en la lectura, escritura, matemática, va a arrastrar la comprensión, la redacción de sus textos, el que pueda organizar ideas, que tenga un bajo vocabulario, dificultad para entender una comprensión del texto literal, inferencial, y dificultades pues, para poder dar una opinión ante un texto. Eso es lo que buscamos. Más adelante sería, bueno, ojalá nos toque hablar un poco más sobre la comprensión y poder hacer más hincapié en que la comprensión no es una habilidad unitaria, sino es una habilidad en conjunto. Creo que no hay ninguna pregunta, alguna duda. Voy a insistir, les voy a seguir diciendo hasta el último: busquen ayuda, busquen apoyo, consulten de especialistas, no esperemos
no dejemos al último estas dificultades que presentan nuestros niños. Busquemos una evaluación que esté basada en conciencia fonémica, una evaluación, instrucción de reglas de conversión grafema-fonema, que tengan evidencia científica, que se trabaje fluidez, que se trabaje vocabulario, que se trabaje varios puntos para lograr superar las dificultades en la etapa escolar. Pronto, y cualquier consulta, cualquier duda, estamos en el Hospital de Rehabilitación de Callao, atentos a sus dudas. Nos vemos, gracias.